¿Te imaginas remontando el Valle del Jalón a lomos de un caballo o subido en una carruca tirada por mulas? Por un instante, trasládate al siglo I, a los tiempos en que Hispania era ya una provincia romana. En lontananza, un arco de piedra cada vez más cerca. ¿Qué pensarías? ¿Que estás entrando en otra provincia, en un nuevo convento jurídico? ¿O que ese monumento que corona el cerro es un arco de triunfo levantado por un emperador? ¿O quizás la puerta de entrada a una urbe romana? El arco de Medinaceli sigue generando debate científico, pero estudios recientes, especialmente una monografía publicada en 2002, parecen haber aclarado de momento su cronología y función. La imagen es ya parte del imaginario nacional, hasta el punto de que su silueta ha inspirado la señal de tráfico que en toda España anuncia la cercanía a un monumento histórico. La edificación lleva en pie 20 siglos. Sin embargo, las primeras menciones datan de la Edad Media y desde el siglo XV se han sucedido los relatos de viajeros, curiosos a los que llamó la atención la obra. Eruditos, aficionados, geógrafos, dibujantes, aristócratas, reyes incluso. Gracias a ellos contamos hoy con testimonios tempranos e incluso con material gráfico como el primer dibujo conservado del arco que debemos al italiano Accursio, o las citas que nos legó, entre otros, el ilustrado Antonio Ponz. Él fue quien aportó la primera descripción técnica antes de que el diplomático inglés Vaughan o los eruditos Ceán Bermúdez, Pascual Madoz o García Mercadal dejaran por escrito referencias sobre él entre los siglos XVIII y XIX. El Fornix, cuyas dimensiones vemos ahora en pantalla, domina una amplia llanura. Cuenta con un gran vano central para facilitar la circulación de carruajes y de otros dos pequeños vanos que permitían el tránsito peatonal. Pero no debemos olvidar que su función principal era difundir una imagen de poder y de prestigio romanos que debían estar en sintonía con la grandiosidad de la obra. De hecho, había sido concebido para formar parte de una escenografía impactante. 200 metros por encima del Valle del Jalón y gozando de una visibilidad que no era gratuita, sino que buscaba proyectar el dominio romano sobre el territorio circundante. El cerro sobre el que se erige el arco ocupa una superficie de 36 hectáreas que estuvo rodeada por una muralla aún en pie. Y nuevos estudios apuntan a que en el cercano cerro de Villavieja se habría ubicado el enclave celtibérico de Ocilis, la ciudad que, según Apiano, sirvió a los romanos como centro de abastecimiento antes de desplegarse en dirección a Numancia durante los años 153 y 152 a.C. No es imposible que en el cerro, al que se accede a través del arco, se ubicara la antigua Cortona. El nombre está documentado en dos téseras celtibéricas donde se menciona a los cortonenses y también por una noticia de Plinio el Viejo en el que se cita a Cortona como una de las ciudades estipendiarias adscritas al conventus de Caesar Augusta. Cabe deducir, por tanto, que la ciudad habría recibido su estatuto privilegiado bajo los emperadores Flavios junto con otras muchas comunidades hispanas afectadas por la concesión del Ius Lati en tiempos de Vespasiano. En cualquier caso, la discusión científica en torno al urbanismo y la toponimia de Ocilis y Cortona sigue estando viva, algo que contrasta con las investigaciones llevadas a cabo sobre el arco de Medinaceli desde la década de los 80 del siglo XX. Primero fue la arqueóloga María Mariné en 1981 y tras unos sondeos practicados en el año 1988, el arco fue objeto de nuevas intervenciones en 1991, cuando se pudo comprobar que la muralla continuaba hasta alcanzar el arco, que su fábrica era al menos de época romana y que además estaba unida a un podio escalonado que sostenía el arco.
Se pudo concluir entonces que la técnica empleada en su elaboración debía de consistir en ir superponiendo capas de hormigón a medida que se iban colocando los bloques calizos del paramento externo. De esta forma, el basamento mantiene una estructura escalonada de 3 zócalos en los que se han empleado piedra caliza, opus caementicium y arenisca. Una combinación de materiales concebida para lograr una mayor estabilidad y solidez al conjunto. La técnica constructiva es clara y el conjunto se asienta sobre un basamento de sillería, hoyo oculto lógicamente, a partir del cual se pudo comprobar en 1991 que la estructura subterránea entroncaba directamente con la cimentación de la muralla de la que formaba parte el arco. En líneas generales, y si lo comparamos con otros ejemplos de época romana, estamos ante un arco sencillo, de diseño algo arcaizante, pero cuya factura y construcción, estudiada por cierto por Lorenzo Abad, encuentra continuidad hasta tiempos del Bajo Imperio ya. Es llamativo que la decoración del arco se concentre en el segundo cuerpo, algo por cierto poco común, ya que en la mayoría de arcos lo ornamental se concentra más en lo que es el primer cuerpo. Incluso se ha llegado a sostener que el arco de Medinaceli vendría a ser algo así como el eslabón perdido entre los arcos de un vano y los arcos de 3 vanos, porque las soluciones arquitectónicas que observamos en el de Medinaceli se aproximan más a los arcos de un solo vano. Y es que el monumento en cuestión sigue alimentando el debate en torno a su cronología. Su simplicidad ha llevado a muchos especialistas a datarlo en época augustea, pero la monografía más reciente, editada por Alfeldi y Abascal, sitúa su erección a finales del siglo I. Los 2 investigadores citados consideran más que probable que el arco, seguramente perteneciente a un municipio flavio, no fuera erigido antes, pues este tipo de edificios monumentales solía coincidir con la elevación de su rango municipal o un poquito de tiempo después. Y conviene recordar que Vespasiano había concedido el derecho latino a las ciudades hispanas en el año 74. Uno de los rasgos más característicos del arco es la presencia de impostas corridas sobre las que se ubica la decoración arquitectónica, y ya se ha superado aquella idea, algo peregrina, por lo menos se dice ahora así, de que este tipo de arcos se datan en momentos avanzados del imperio. De hecho, basta con ver los arcos de Orange o Fano para darnos cuenta de que ya se estilaba ese grado de ornamentación en las primeras décadas del siglo I. Tampoco el de Medinaceli es el único arco romano con 3 vanos, porque tenemos ejemplos parecidos que se conservan en la propia Roma, en el norte de África y también en Próximo Oriente. Y en cuanto al diseño, algunos expertos atribuyen al arquitecto del arco de Medinaceli rasgos de alguien más habituado al diseño de monumentos funerarios turriformes, de alta posición social, que a la construcción de arcos honoríficos. El fornix, colgado hoy sobre el Valle del Jalón, el fornix de Medinaceli me refiero obviamente, debió de ser un encargo de las clases pudientes asentadas en el núcleo urbano colindante allá por el siglo I de nuestra era, coincidiendo con unos momentos de renovación edilicia y reforma urbanística. De ahí que su factura esté más en sintonía con puertas de ciudad que con los grandes arcos honoríficos erigidos en época imperial. Su estructura es relativamente simple, austera, y guarda semejanzas con otras puertas de entrada a ciudades romanas, tanto de época tardorrepublicana como de comienzos del imperio, especialmente en Italia, en Francia y en el norte de África. Tras 20 siglos, el arco de Medinaceli ha sido víctima de la erosión eólica, las inclemencias meseteñas, incluso el descuido humano. Sillares arrancados, grietas, la degradación y el paso del tiempo ha borrado parte de su expresión más ornamental
y en las últimas décadas ha requerido de diferentes restauraciones y restituciones. Pero una de las tareas más enjundiosas tiene que ver con su cuerpo superior. Allí debió de leerse una inscripción monumental con letras doradas que se anclaban a los bloques por medio de clavijas. Se asume que las letras fueron desmontadas de su emplazamiento original por el valor del metal, pero el anclaje de las mismas ha dejado pistas sobre un posible texto. Un texto para el que los epigrafistas Goetz Alfeldi y Juan Manuel Abascal emitieron una propuesta en su monografía del año 2002. Las huellas de las perforaciones, que como vemos son fácilmente visibles, y la lógica epigráfico-histórica ha llevado a los investigadores a un hipotético texto para la primera línea de la fachada septentrional, Numini Augusto Sacrum, que aludiría al poder divino de la monarquía. Más controvertida sería la línea inferior, pero suponiendo, como bien aceptándose, que el nombre antiguo de la ciudad de Medinaceli fuera Ocilis, cabría un texto de tipo votivo. Por ejemplo, Occilitani arcum erexerunt, es decir, podría darse por buena, como traducción, la siguiente propuesta. Los occilitanos erigieron el arco por la sagrada deidad de Augusto, por el poder sagrado de Augusto. Bien, comentario aparte merece la inscripción del lado meridional, la que se toparían los recién ingresados en la ciudad que accedían por el Valle del Jalón. El texto, según proponen Alfeldi y Abascal, rezaría así: Numini imperatoris Domitiani Augusti Germanici. Un texto en el que Domiciano, o en su defecto Trajano, que es la otra posibilidad de traducción, aparecería como receptor de la dedicatoria, lo que le convertiría en el gran benefactor de la ciudad. Así, la hipótesis concuerda además con la datación, finales del siglo I, ya lo hemos dicho antes, de todos esos restos cerámicos hallados en las excavaciones del año 1991. En conclusión, estaríamos, tal como sugiere Daniela Scagliarini, ante un arco urbano con función de puerta e integrado en lo que sería la muralla. Un monumento que fue erigido en época Flavia como símbolo de poder. Pero no solo el poder de Roma como imperio, también un esplendor local cuya sombra se proyecta valle abajo y por el que Medinaceli llegó a ser descrita por el poeta Gerardo Diego como ciudad del cielo y Medina diamantina.